Dios les bendiga en esta hora. Vamos a empezar nuestros momentos de reflexión espiritual y Dios bendiga a todos los que ya están conectados y todos los que se van a conectar a esta transmisión. Vamos a orar a Dios y vamos a pedir la ayuda y la dirección del Espíritu de Dios sobre nuestra vida para que la palabra de Dios produzca en cada uno de nosotros lo que Dios quiere, los que Él está esperando de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te alabo, mi Dios, y te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que vamos a meditar en tu palabra, siempre rogándote, Señor, la ayuda, la dirección y el poder de tu Espíritu Santo, ya que tu palabra nos enseña que separados de ti nada podemos hacer. Te ruego en esta hora, mi Señor, que tu palabra no retorne vacía en nosotros, sino que lleve fruto que glorifica tu nombre. En esta hora, Señor, te rogamos, Padre, que abras nuestro corazón a tu palabra, que seamos sensibles, mi Señor, a tu voz, porque tú quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, para que cada día seamos mejores para ti, Señor. En este día quédate con nosotros, en esta hora quédate con nosotros y bendícenos, Padre, con tu presencia, te lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Dios les bendiga una vez más. Les voy a invitar que abra su Biblia. Si tiene ahí su Biblia en la mano, abra su Biblia y vamos a abrirla ahí en Hechos, capítulo 9, verso 3, del 3 al 6. Vamos a leer estos pasajes de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de la conversión de Saulo. Vamos a hablar un poquito de la conversión de Saulo, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. La conversión de Saulo me gusta mucho, porque siempre recuerdo el día que yo entregué mi vida a Cristo, el día en que yo me lo acepté como mi Señor, como mi Salvador. Me recuerda la conversión de Saulo, ¿verdad? No porque Dios me haya tumbado a mí al piso como él, ¿verdad? Pero sí, o sea, lo que me llena y lo que yo veo es que el poder sobrenatural de Dios. Esta reflexión yo le puse como tema encuentro sobrenatural. Y es lo que me llena, me motiva, me llena de gozo, ¿verdad? Porque un encuentro sobrenatural con nuestro Dios es algo hermoso, es algo maravilloso, que cada uno de nosotros debemos de desear, querer tener un encuentro sobrenatural con nuestro Dios, ¿verdad? Y el encuentro de Pablo fue sobrenatural, su conversión fue sobrenatural, porque Dios se le apareció a él de una manera sobrenatural. Aquí nos dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿verdad? Y como ya todos sabemos la historia, muchos ya sabemos la historia de la conversión de Saulo, pues él cayó a tierra de este resplandor tan maravilloso que vino a él. Y dice la palabra de Dios, como leímos, que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Conocemos la vida de Saulo y sabemos que él era fariseo, que andaba persiguiendo la iglesia, que estaba en contra de que dijeran que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo,
y que en Él había salvación y que en Jesucristo había perdón de pecados. Entonces Él estaba en contra de todo esto porque Él no consideraba a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo, porque como ya lo sabemos, los fariseos, el pueblo de Israel, estaba esperando un Salvador que los hiciera libres del gobierno romano. Entonces, por eso Saulo tampoco podía creer que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era aquel Mesías enviado de Dios. Por eso él tuvo que tener este encuentro sobrenatural. Él tuvo que tener este encuentro sobrenatural. Dios le enseñó, ¿verdad?, que Jesús había resucitado, que Jesús era el Hijo de Dios y era aquel Mesías que ellos estaban esperando, que no era para rescatarlos de un gobierno, sino que era para rescatarlos de su estado espiritual. Entonces vemos aquí que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él tuvo que tener este encuentro sobrenatural para que él pudiera creer en Jesús, que Jesús estaba vivo, que Él era el Salvador. Y a mí me llena de gozo este encuentro sobrenatural, porque Saulo conocía la ley, conocía las historias del pueblo de Dios cuando anduvo en el desierto, cómo Dios les dio agua en el desierto, cómo Dios les dio alimento en el desierto y cómo Dios los introdujo a esa tierra prometida, a Jerusalén. Saulo sabía todas esas historias. Él sabía también, conocía a los profetas, sabía la historia de los profetas, ¿verdad? Cómo ellos estaban anunciando al Mesías, cómo había, en su momento, pues Daniel había sido echado en el foso de los leones, y conocía toda la obra natural de Dios a través de la ley, a través de los profetas, ¿verdad? Cómo Dios se ha mostrado a su pueblo de una manera sobrenatural, ¿verdad? Pero tal vez Pablo no había tenido un encuentro con el Señor sobrenatural. Él solamente sabía la ley, conocía la palabra de Dios, conocía la historia de los profetas, conocía las profecías de los profetas, pero le faltaba tener un encuentro sobrenatural con Dios. Y gracias a Dios, porque Saulo tuvo este encuentro. Porque Saulo, aunque él andaba persiguiendo la iglesia, y él se enojaba mucho porque andaban predicando en el nombre de Jesucristo, era porque él creía que al hacer esto estaba haciendo un servicio a Dios, porque era celoso de la ley. Y él pensaba que haciendo esto, él le agradaba a Dios, ¿verdad? Prohibiendo esto. Entonces, Dios conocía su corazón. Sabía que él lo estaba haciendo porque pensaba que le estaba agradando a él. Y por eso Dios se le presentó a él de esta manera, de una manera sobrenatural, demostrándole que él era el Dios vivo, que Jesucristo había resucitado y que él era el Salvador del mundo. Por eso le dice, cuando le hizo la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa tener das cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él inmediatamente, en este acontecimiento sobrenatural, él preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios, ¿verdad? Esto a mí, como que me identifico, ¿verdad?, con la conversión de Saulo, porque al igual que Saulo, yo nací en un hogar cristiano y conocía muchas historias. Desde mi niñez empecé a conocer las historias de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia. Igual que Saulo, pues conocía muchas historias
cuando nos daban que Daniel en el foso de los leones y que los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, y también cuando salió el pueblo de Israel, ¿verdad? De Egipto, cuando Dios mandó las plagas, y yo conocía todo esto desde mi niñez, pero me faltaba un encuentro sobrenatural con mi Dios. Aunque yo conocía esto, y muchas veces yo me acuerdo cuando yo estaba chica, era una niña, yo creo de como unos 10 años, y yo me acuerdo que yo siempre que hacían el llamado al altar, que quien quería recibir a Cristo como su Salvador, yo me acuerdo que yo muchas veces pasé, pero no había experimentado la salvación en mi vida, aunque yo había pasado de niña a recibirle como mi Señor, como mi Salvador, nunca había experimentado un hecho sobrenatural en mi vida, pero yo le doy gracias a Dios porque un día yo experimenté ese poder, ese encuentro sobrenatural con mi Señor. Cuando yo le recibí como mi Señor, como mi Salvador, ya en una edad adulta, mi conversión también Dios la hizo de una manera sobrenatural. Porque cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo me acuerdo muy, muy bien, ¿verdad? Que yo sentí lo que sintió Pablo. Sentí como que mis ojos fueron abiertos. Porque cuando la conversión de Pablo dice que cuando Ananías fue a orar por él fue lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que él sintió como que como él quedó ciego por el resplandor, por esa luz que le rodeó, dice que él sintió como escamas que cayeron de sus ojos, ¿verdad? Y cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo sentí eso de una manera sobrenatural. Yo sentí eso. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo, a mí se me vino a la mente la conversión de Pablo, porque yo ya la sabía. Yo ya sabía lo que él había, en su conversión, lo que él había experimentado, cómo había experimentado el poder de Dios, y cómo él dijo que cuando Ananías, ¿verdad?, estaba orando por él, que Dios lo envió, él sintió como escamas que cayeron de sus ojos, ¿verdad? Entonces, yo también sentí lo mismo, pero de una manera espiritual. Sentí como si mis ojos se me abrieron a una vida nueva, a cosas nuevas, que aunque yo conocía la palabra de Dios, no las había experimentado en mi vida. Pero en mi conversión yo me acordé de Saulo. Y yo dije, siento como Saulo, como que escamas cayeron de mis ojos, ¿verdad? Y yo veía todo diferente. Las cosas que yo no podía vencer, porque algunas cosas del mundo me atraían y que yo pensaba que yo no las podía vencer. En ese día que Dios se presentó a mi vida como de una manera sobrenatural, ese encuentro que yo tuve sobrenatural con mi Dios, yo me quedé muy sorprendida. Y no, ¿cómo le diré? Las cosas que yo pensé que yo no podía vencer, ese día, esas cosas para mí no era ningún problema. Yo ya no sentía atracción por esas cosas del mundo. Yo ya no sentía algo que a veces alguna música del mundo me gustaba, ¿verdad? Pero yo como yo como conocía la palabra de Dios, yo pensaba que yo eso no lo podía vencer. Pero el día que yo entregué mi vida a Cristo y que tuve ese encuentro sobrenatural con mi Señor, esas cosas para mí ya no tuvieron valor. Esas cosas para mí se fueron de mi vida. Y yo por eso me identifico con Pablo. Porque yo sentí como que mis ojos fueron abiertos a algo nuevo. Y ese encuentro sobrenatural con nuestro Dios, marca nuestra vida
como marcó la vida de Pablo. Porque la vida de Pablo ya fue diferente. Él enseguida empezó a predicar y a decir que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era el Mesías que Dios había enviado a este mundo para perdonar pecados y para encontrar la salvación. Enseguida él empezó a hablar de su testimonio, de ese hecho sobrenatural que Dios se había hecho en su vida. Él empezó a hablarle a los judíos, empezó a hablarle al pueblo y a decirles que Jesucristo era el Salvador. Y empezó a hablar de lo que Dios había hecho en su vida. Y él caminó con Dios toda su vida. Él la caminó con esos hechos sobrenaturales en su vida. Porque si nosotros vemos la vida de Pablo, él siguió teniendo encuentros con Dios sobrenaturales. El encuentro que él tuvo con Dios la primera vez que él iba a Damasco, ¿verdad? Por esas cartas para sacar a los cristianos, ¿verdad? De que no estuvieran hablando de Jesucristo, que no estuvieran adorando a Dios. Él quería sacarlos, él no quería que lo hicieran. Él caminó con Dios y Dios siguió mostrándole hechos sobrenaturales. Porque si nosotros vemos la vida de Pablo, de ese hecho sobrenatural, él siguió oyendo la voz de Dios. Dios se le siguió apareciendo, Dios le siguió hablando, Dios le siguió dando visiones de qué manera él tenía que trabajar en el evangelio, a donde fuera, a donde no fuera, que predicara, que quería Dios que él dijera. En una ocasión él dijo, esta noche ha venido el ángel de Dios y ha estado conmigo. Él seguía viviendo experiencias sobrenaturales con Dios. ¿Por qué? Porque él seguía buscando a Dios. Porque él seguía siendo lleno de ese poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos el poder de Dios en nuestra vida y esos hechos sobrenaturales en nuestra vida, marcan nuestra vida. Y no podemos negar que hay un Dios vivo. No podemos negar que hay una verdad. No podemos negar que hay una vida eterna. No podemos negar que hay un Salvador, ¿verdad? Y que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Porque esos hechos sobrenaturales marcan nuestra vida y nos ayudan a continuar en el camino de Dios. Y cuando tenemos en nuestra vida esas experiencias sobrenaturales de nuestro Dios, muy difícilmente podemos ser engañados por el enemigo. Porque si nosotros alimentamos nuestra vida espiritual y nos mantenemos cerca de Dios y nos mantenemos en su presencia, podemos seguir experimentando como Pablo los hechos sobrenaturales de Dios. Porque nosotros tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que no ha cambiado, un Dios que tiene todo el poder para hacer milagros. Un Dios que como se le presentó a Saulo en ese hecho sobrenatural, él quiere seguir mostrándose al hombre. Pero muchas veces el hombre no quiere. Si esos hechos sobrenaturales no se nos han mostrado, es porque nosotros no los hemos buscado. Porque allí están a nuestra disposición. Porque solamente Dios está esperando que nosotros le digamos como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos buscar los encuentros sobrenaturales de nuestro Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no se le presentó a Saulo con esos hechos sobrenaturales y ahí terminó. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Esos hechos sobrenaturales siguen vigentes hasta el día de hoy. Solamente que ahorita muchas veces no los podemos ver porque no buscamos esos encuentros con nuestro Dios. Dios todavía quiere hacer cosas sobrenaturales sobre nuestra vida. Quiere que veamos su poder. Quiere que vivamos bajo el poder de su Espíritu Santo, bajo la unción de su Espíritu Santo. Él quiere mostrarnos su poder. Él quiere mostrarnos que Él sigue siendo el mismo, que su poder no ha cambiado,
que lo mismo que hizo con Pablo, como él se le mostró con esos hechos sobrenaturales, él sigue siendo el mismo. Solamente que nosotros tenemos que ir al encuentro de esos hechos sobrenaturales, buscando a Dios con todo nuestro corazón. Y yo le digo, hermano, que cuando Dios se revela a nosotros con hechos sobrenaturales, no podemos movernos de lo que hemos experimentado, de lo que hemos pasado con nuestro Dios, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo tiempos muy difíciles y yo quería compartir algo de mi testimonio, del cual ya les he dicho, de mi encuentro sobrenatural con mi Señor. Y yo veo ahora, ¿verdad?, que en la actualidad hay muchas doctrinas que, aunque se dicen cristianas, ¿verdad?, enseñan que a los jóvenes o al pueblo de Dios, ¿verdad?, que muchas veces pueden cantar canciones, que no hay ningún pecado en eso, ¿verdad? Entonces, yo quería compartir esto, ¿verdad?, porque recordé cuando estaba leyendo la conversión de Pablo. Pablo compartía lo que Dios había hecho con él, cómo Dios se le había aparecido, cómo Dios había tratado con él. Y yo pocas veces hablo de lo que Dios hizo en mi vida, pero cuando yo me decía cristiana, a mí me atraía la música del mundo. Pero el día que yo tuve un encuentro sobrenatural con Dios, Él desarraigó eso de mi vida. Y yo estaba sorprendida porque aquello ya no me atraía. Porque ese hecho sobrenatural, ¿verdad?, ese encuentro sobrenatural que yo tuve con Dios, ¿verdad?, fue mi experiencia. Y ahora que yo oigo que enseñan eso, yo he compartido esto con mis hijos. Le digo, no, hijos, eso no es de Dios. Porque si eso fuera de Dios, ¿por qué Él me hizo libre de eso? Si yo sentí su liberación, yo sentí su liberación y yo me quedé sorprendida que aquellas cosas ya no tenían lugar en mi vida. Ya no había lugar en mi corazón, en mi vida, estas cosas, porque el encuentro sobrenatural que yo había tenido con Dios había hecho ese milagro en mi vida y me había cambiado y me había transformado. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Por eso cuando yo oigo esto, yo muchas veces le he dicho a mis hijos, eso no pertenece a Dios. No podemos revolver lo del mundo con lo de Dios. Le digo, porque eso no le pertenece a Dios. Porque a mi Dios me hizo libre de eso. Y yo estoy segura que eso no le pertenece a Dios, porque si eso fuera de Dios, entonces ¿por qué Él me lo quitó? Porque Él hizo esta obra transformadora en mí. Porque eso no le pertenecía. Y cuando Dios viene a nuestra vida, Él quita todo lo que a Él no le pertenece. Todo lo que no es de Él, Él lo quita, ¿verdad? Y yo quería compartir esto, porque en este tiempo es muy necesario que nosotros sepamos que no podemos revolver lo santo con lo profano, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros vivamos en obediencia, en santidad delante de Él, y que nosotros busquemos este encuentro sobrenatural con nuestro Dios. Si en esta hora tú que estás viendo esta transmisión no has tenido un encuentro sobrenatural con Dios, Dios quiere tener un encuentro sobrenatural con cada uno de sus hijos, porque muchas veces estamos en la iglesia y conocemos la palabra de Dios, pero realmente no hemos tenido un encuentro sobrenatural con nuestro Dios. No lo hemos tenido, ¿verdad? Pero cuando tenemos ese encuentro sobrenatural, como lo tuvo Pablo, como lo tuvieron muchos, ¿verdad?, sus discípulos, ¿verdad? Eso cambia tu vida, eso transforma tu vida, ¿verdad? Y si tú no has tenido un encuentro sobrenatural con Dios,
en tu vida que te ha marcado, que te ha transformado, que te ha cambiado, que ha abierto tus ojos espirituales para que veas lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Él quiere tener un encuentro sobrenatural contigo. Él quiere todavía mostrarnos su poder, mostrarnos su gloria y mostrarnos que Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, que su palabra no cambia, que su palabra es la misma. Y Él quiere que nosotros tengamos encuentros sobrenaturales con Él, no solamente el día de nuestra conversión, sino que día con día tengamos esos encuentros sobrenaturales donde tú sientes que Dios te guía, que Dios te enseña, que Dios te ministra, que Dios está ahí contigo, hablando tu vida, hablando tu corazón, que cuando tú descuidas tu vida espiritual, el Espíritu Santo está ahí contigo, ¿verdad? Redarguyéndote, diciéndote, anhelándote y haciéndote volver a Él, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos encuentros sobrenaturales con Dios, no podemos vivir sin nuestro Señor, porque Él está en nuestra vida, porque Él nos revela su palabra. Esto le pasó a Pablo. Él era fariseo y conocía la ley. Y conocía todos los milagros que Dios había hecho con su pueblo. Pero le faltaba tener un encuentro sobrenatural con ese Dios que él conocía, con ese Dios de la palabra. Y así Dios está esperando que nosotros queramos tener un encuentro sobrenatural con Él. Yo te invito que si tú no has tenido un encuentro sobrenatural con nuestro Dios, Él nos invita a tener un encuentro sobrenatural con Él. Un encuentro que nos cambia, que nos transforma y que nos hace tener hambre de Él. Hambre, sed de su palabra, sed de su presencia, sed de su poder. Yo te invito en esta hora que tú le hagas una invitación a Dios, que tal vez has estado en la iglesia, pero no has tenido un encuentro sobrenatural con tu Señor. Yo te invito a que en esta hora tú le hagas la invitación y tú le digas, Señor, yo quiero tener encuentros sobrenaturales contigo. Yo quiero que tú te muestres a mí de una manera sobrenatural, porque tú no has cambiado. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que cada día Él nos llene de su Espíritu Santo y que vivamos con Él experimentando los hechos sobrenaturales que nos quiere mostrar. Padre, en esta hora te alabamos. Te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú quieres que digamos, Señor, lo que tú has hecho con nosotros. Tú quieres que digamos, mi Señor, cómo tú te has mostrado en nuestra vida, Padre Santo. Que tú sigues siendo el mismo, Señor, que tu poder no ha cambiado, que tú eres un Dios sobrenatural, que te le quieres mostrar al ser humano, Señor, pero que el ser humano ha cerrado la puerta de su corazón, Padre. Pero yo te ruego en esta hora, Señor, que tú obres, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Y todo aquel que no ha tenido, Señor, un encuentro sobrenatural contigo, abra su corazón a tu voz, a tu palabra, mi Señor. Y que puedan en esta noche, Señor, sentir el toque de tu Espíritu Santo, Padre. Ese encuentro sobrenatural, Señor, que transforma todas las cosas, Señor. En esta hora yo pongo a tu pueblo en tus manos, Señor. Y te ruego, Señor, que tú obres cada día, que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestro oído espiritual, Señor, porque queremos tener encuentros sobrenaturales contigo. Esos encuentros, Señor, que marcan nuestra vida, Señor, que nos enseña que somos tuyos, Padre, que te pertenecemos, Señor, y que tú nos anhelas, Padre, y que quieres tener encuentros sobrenaturales con nosotros, mostrándonos tu poder, tu gloria, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor, y ayúdanos, Señor, a cada día caminar bajo tu unción, Señor. Caminar sobre esos hechos, Señor, sobrenaturales que tú nos quieres dar, que tú nos quieres mostrar, Señor. Porque tú eres el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que hizo el cielo y la tierra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que tu palabra produzca, Señor, lo que tú quieres, Señor, en cada vida
en cada corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios te bendiga en esta hora. Mira, espero que de hoy en adelante tú busques encuentros sobrenaturales con nuestro Dios. Él tiene mucho que darte, mucho que mostrarte. Ábrele tu corazón al Señor. Dios les bendiga.